Muy buena tarde, bienvenidos a la Escuela Aurum Argentina. En este 2018, hoy iniciando nuestro plenario intensivo La Quinta Esencia. Una gran travesía que nos hemos propuesto realizar. Hemos pensado 4 encuentros para poder hacer el recorrido con 4 estaciones, ¿no?, en relación a los 4 cuadrantes del universo. El mito del Christos, el ungido, lo amerita. Ya que en sí es el dilema de Occidente. Nuestro dilema por vivir en Occidente se podría resumir en una frase que bien podría decir: ni con Cristo ni sin Él. Fíjate. La individuación no se logra ni siendo fagocitado por el arquetipo del Christos, ni tampoco tachándolo. Ninguno de los dos aspectos. Por eso es el filo de la navaja. Transitar por el filo de la navaja, como dice la máxima oriental. El camino de la liberación es como transitar por el filo de una navaja. Fíjate, es algo muy angosto. Es prácticamente un imposible. Es un oxímoron. ¿Quién puede transitar sobre el filo de una navaja caminando sin cortarse? El iniciado. Tiene que caminar y hablar de una manera tal que se desplace a través de ese filo. No se corte, no se hiera y pueda ir más allá de él. Del filo de su propia espada. De eso se trata. Hace un rato, antes de iniciar, surgió el tema de las piedras. Hoy hemos elegido estar acompañados aquí por una piedra muy especial, que representa en sí el principio crístico, al Christos, en el reino mineral. Fíjate, la piedra como tal es lo primero que hay que lograr, a través de desencriptar la mineralidad del cuerpo. Hay que apropiarse de eso, en términos pétreos, y ahí se inicia el camino, cuando el individuo tiene su piedra. ¿De qué se trata? Primero de tener la piedra propia que le corresponde al individuo, que no es cualquier piedra. Entonces, el individuo debe decodificar lo pétreo, ¿no?, de su mineral, de su mineralidad. Y con eso construir su propia senda, su propio sendero, su propia vía. Por ejemplo, Julius Evola, un gran autor, cuando tuvo que escribir su autobiografía, dice: ¿cómo puedo escribir una autobiografía en esta época, en el Kali Yuga, sin hacer un culto a la personalidad? Fíjate. Es un dilema, es el filo de la navaja. Entonces, es el último libro que él escribe, ¿no?, antes de irse de este plano. Entonces, dice: bueno, ¿cómo me puedo ir de este plano escribiendo una biografía
sin quedar atado o atrapado o fagocitado por el argumento de esta época, que es la deificación de la personalidad, que es lo que hacen todos cuando escriben las memorias. Entonces escribe un libro y le pone un título muy simbólico. Le pone el título de su propia piedra, de su propio mineral, El camino del cinabrio. Lo titula así. Y el libro está escrito de una manera tal que él habla de su obra, de lo que él quiso plasmar en cada uno de sus libros, que es su obra, sin dar ninguna de las cuestiones que constituyen la pestis del Kali Yuga, a la cual nos tiene tan acostumbrados esta época. O sea, rumores, chismes y habladurías, que es de lo que está hecho el Kali Yuga, ¿sí? La infección, la pestis. Entonces, en ese libro, es un libro totalmente cristalino, como su nombre lo indica, en el cual el iniciado habla de su obra, y en eso está todo. Permanece anónimo como persona y pone de relieve y de manifiesto su obra. Eso es enseñanza pura. Luego, en el sendero, el iniciado debe transitar, fíjate, lo que es la iniciación de su propia sustancia mineral. La iniciación en la sustancia mineral, en el reino mineral, es pasar de ser piedra a ser cristal. Los cristales serían las piedras iniciadas del reino mineral. Fíjate, ¿cómo se forja un cristal? A través de la presión de la tierra, de los volcanes, ¿no? Cuando se incrementa la presión hasta límites intolerables, ¿no?, lo pétreo se transforma en cristal a través de la temperatura y la presión. Fíjate, ¿cuál es el mito del dios que rige la actividad volcánica en la mitología nórdica? Loki, ¿no? O sea que a través de todo lo que despliega Loki en el Kali Yuga, nosotros debemos transformar nuestra piedra en un cristal, utilizando todo eso que despliega Loki en sus argumentos, fíjate, utilizándolo a nuestro favor, para transformar piedra en cristal. Es un poco esto que hemos puesto aquí, que nos va a acompañar durante todo el plenario. Fíjate, en esta piedra cristal se ve, ¿no?, lo que fue la antigua piedra, lo negro, pero que se transforma en cristal. Fíjate. Se utiliza la presión y la temperatura volcánica, ¿no?, la presión de Loki y de Gea, de la Tierra, para que lo pétreo devenga en cristal. Y allí, fíjate, hay toda una magia de los cristales. ¿Por qué? Porque los cristales son los iniciados del reino mineral. Por eso pueden desplegar una magia. Fíjate, la magia de las piedras es para recapitular la caída. O sea, con la piedra se recapitula la caída. ¿Cómo fue el descenso de la luz cuando impacta en la materia? Bueno, eso nos da, esa clave nos la da la piedra. La clave de la caída de cada quien. Por eso cada iniciado, cuando encuentra su propia piedra, casualmente es del lugar de la tierra
en el cual su espíritu cayó, de esa psicorregión. Casi siempre es así. Porque el iniciado va a necesitar una piedra de la psicorregión en la cual su espíritu cayó, ¿no?, para marcar el punto de inicio del laberinto, que también va a ser el punto final, cuando tenga que regresar al origen. Para eso necesita su piedra. Fíjate, relaciones hay muchas, ¿no?, pero hasta que aparece una mujer, que es el rostro de la alquimia y de la magia del origen. También piedras hay muchas, pero también hay que reconocer a una, ¿no? Es lo mismo. Porque solo una se podrá transformar en cristal. Y con el cristal se recapitula la clave del ascenso, ¿no? El cristal da la clave del ascenso, así como la piedra dio la clave de la caída. Finalmente, cuando el iniciado llega a su propia cima, a través de su propio cristal, de lo que fue su antigua piedra, fíjate, le queda descender, el descenso, para deificar o divinizar la materia. Entonces allí el cristal se tiene que transformar en diamante, ¿no?, en la sustancia inmortal del Vajra, en la tradición oriental. Por eso se dice que el liberado tiene el cuerpo de Vajra, o sea, de diamante, tiene un cuerpo diamantino, porque ha recapitulado su propia caída como piedra y ha ascendido a su propia cima como cristal, descendiendo a su propia materia como diamante. Fíjate. ¿Qué es el diamante? Es un rayo de luz que desciende a una piedra y la diviniza en este plano, la transforma en cuasi inmortal. Fíjate. Es toda una metáfora. Ahí están las tres iniciaciones. Primera iniciación, piedra. Segunda iniciación, cristal. Tercera iniciación, diamante. En toda esta secuencia está el mito del Christos, en su individuación. Y eso es lo que vamos a transitar en el plenario. Así que le agradecemos a nuestra amiga, acá, que la hemos encontrado, por acompañarnos en este trayecto. A través de la magia de los cristales. Bueno, hoy vamos a iniciar el plenario de la quinta esencia sobre el mito del Christos, el elegido por sí mismo, el ungido por sí mismo, el marcado por sí mismo, del cual hay muchas versiones. Nosotros vamos a recorrer prácticamente las versiones de los 9 mundos para poder destilar la quinta esencia. Como todo símbolo, las versiones que vamos a desarrollar son contradictorias entre sí, porque eso es precisamente el valor de lo simbólico. Eso es la riqueza de lo simbólico. Lo simbólico no cierra significados, sino que los abre. Abre posibilidades para que cada quien transite por su posibilidad. De eso se trata.
Como diría Jung, vamos a iniciar por la sombra. Fíjate, ¿cuál sería la sombra de esta época? Vamos a tener que apoyarnos en ella, ¿no? Aliarnos a la sombra para tornarla a nuestro favor. Ahí llegó. ¿Eh? ¿No? ¿Cómo? Bueno. Muy bien. Bueno, invocamos la sombra y aparece. Alguien tocó el timbre. Alguien tocó el timbre y no sabemos quién es. Bueno, la sombra debe ser, ¿no? ¿Cuál sería la sombra de esta época? ¿No? Le damos la bienvenida, ¿no? El ateísmo materialista. Fíjate. No hay nada más arquetípico en esta época que ser ateo materialista, ¿no? Fíjate que los ateos materialistas se creen muy revolucionarios o se creen únicos. No hay nada más arquetípico en esta época, que en sí es el sustrato en sí del verdadero satanismo, el ateísmo materialista. El satanismo como la etimología de Satán, la verdadera etimología, que quiere decir adversario. Fíjate, ¿qué hace un ateo materialista en cualquier conversación? Se pone como adversario, ¿no?, de los que están opinando. Se pone como la contra, siempre, ¿no?, la nota discordante. El que siempre tiene que dar la nota cuando opina. Que todos están esperando a ver qué dice, que seguramente lo que dice no va a ir por los carriles por los cuales se venía desarrollando la conversación. Fíjate. Esa nota es muy importante utilizarla a nuestro favor. Porque quien logra utilizar a su favor esa nota, ¿no?, del adversario, del ateísmo materialista, como adversario, es como que empieza a disponer de un caudal energético que prácticamente satura esta época y torna eso a su favor. Bueno, de eso se trata. En este caso, para el mito de Cristos, hay una gran obra, ¿no?, olvidada por la historia, que tiene esta particularidad, que es la obra de Bossi Milesbo, ¿no?, titulada Jesucristo nunca ha existido. Fíjate. Es una obra que cuando la fuimos a conseguir el otro día, viste que quien nos la vendió nos hizo la advertencia que también tenía la respuesta a esa obra dada por un obispo de la Iglesia Católica, que enseguida salieron a responderle para refutar. Fíjate. Entonces, ahí está, en ese contrapunto del ateísmo materialista, está una de las cuestiones más interesantes, porque es el punto de vista de la sombra, en este caso la sombra del espíritu, la cualidad intelectual. O sea, todo intelectual representa el arquetipo de Judas en relación a los 12 apóstoles. Es el que más sabe acerca de Cristo. Sabe lo que los demás no saben acerca de Cristo. Por eso puede establecer un diálogo único con el Cristo, como Judas, y puede llegar a profundidades que ninguno de los otros 12 llega. Eso es muy interesante. Por eso después el anatema de los otros ante ese que tenía una relación especial con el Cristo. Bueno, eso es todo lo que representa Judas, que es quien lanza a la posteridad la obra del Cristo. Fíjate, si no fuera por la intervención de Judas,
no hay obra crística que se conozca. Es una particularidad que tiene que tener alguien que pueda plantarse como adversario en determinado momento contra todo y pueda tolerar, fíjate, el embate de todo en contra de él y así todo siga adelante con lo que cree y con lo que piensa. Fíjate, ese es el arquetipo del Judas. Eso es lo que hace Milesbo con esta obra. Porque como vamos a ver, en los planteos que hace no es un improvisado, sino todo lo contrario. Es alguien que está de vuelta de los planteos teológicos. Así que hemos elegido, ¿no?, iniciar por esta maravilla de la dialéctica, escrita por Milesbo, titulada Jesucristo nunca ha existido. Fíjate, ¿cuál es el sentido por el cual hemos elegido esto? El sentido está incluido en una gran frase que mencionaba Goethe, que es una frase muy universal. Como un buen iniciado, Goethe cada vez que hablaba iba hasta el hueso, digamos, hasta el núcleo de las cosas, en su profundidad. Y Goethe decía, para poder unirse al universo, primero hay que saber separarse de él. Fíjate, eso es una clave universal que se puede aplicar a cualquier cuestión. Fíjate que la gente, las mayorías, las masas, primero quieren unirse a algo, ¿no? Se unen desde el registro imaginario. Después se desilusionan cuando encuentran la realidad y después se terminan separando en malos términos. Ese es el itinerario de lo arquetípico. Ese es el itinerario de lo arquetípico en cualquier relación humana. En relación a las relaciones y en relación a los bienes. Fíjate, empecemos por los bienes. Las personas van a un shopping center, miran la vidriera y descubren, iluminado por la vidriera, ese objeto que llenaría el sentido de sus vidas. Y que lo más importante es llegar a tener eso que está del otro lado de la vidriera. Maravilloso. Entonces van, tengo que tener eso. Eso es lo que le va a dar sentido a esa falta que tengo y a esa insatisfacción, ¿no? Mientras el objeto está del otro lado de la vidriera, la persona se comunica con el registro imaginario y proyecta su propio registro imaginario sobre el objeto detrás de la vidriera. Luego viene la segunda fase, ¿no? La persona va seducida y enamorada por el objeto y lo compra. Pasa la tarjeta de crédito o de débito. Ahora 12, ¿no?, cómodas cuotas. Y dice, ahora sí, tengo lo que mi deseo me decía que debía tener. ¿Qué es lo primero que sucede cuando la persona está con su bolsa, con ese objeto, pasados 10 o 15 minutos? Desaparece la euforia, desaparece esa magia que tenía ese objeto, y probablemente ese objeto sea depositado en algún placar, ¿no?, y pase al olvido con el tiempo, hasta que aparezca otro objeto detrás de otra vidriera, y así sucesivamente. Pasados determinados años, las personas cuando tienen que mudarse o limpiar el placar, abren sus puertas y se encuentran con todos aquellos objetos que fueron lo más importante de sus vidas, ¿no?, y que pasaron a ser de todo a nada en minutos o en un rato. Y así el sistema funciona, ¿no?
fascinación, magia de fascinación, consumo, desilusión, olvido. Fíjate, el mismo esquema respecto de las relaciones. Gurdjieff, un gran iniciado, lo especificaba con la actividad de su escuela, que es la actividad de todas las escuelas. Nosotros lo hemos experimentado raudamente aquí en Aurum. Gurdjieff decía, al principio, cuando estás en una escuela, ¿no?, vienen los integrantes de la escuela, vos le das un maní y te lo agradecen como si fuera un banquete. Le das unos meses a la misma persona, le das un banquete y te lo agradece como si fuera un maní. Le das un poco más de tiempo y no te agradece ni el banquete ni el maní. Y se enoja y se va. Ese es el itinerario humano, fíjate, del hombre exterior, de la máscara. Es como que se corrompe, fíjate. Toda esa fascinación que hay al comienzo se va degradando, se va deshilachando, y de eso no queda nada. ¿Por qué? Porque toda esa fascinación está montada en el registro imaginario. No es una magia que parte de lo real, sino es una proyección del registro imaginario. Lo trasladas eso a una relación de pareja, es lo mismo, ¿no? Al principio, ¿no?, los fuegos artificiales, ¿no?, el amor de mi vida, una persona maravillosa. Conocí una persona maravillosa, ¿no? Le das unos meses, es un boludo, ¿no? Pasa de la persona maravillosa a ser un boludo. Le das unos meses más, es un hijo de puta. Los tribunales están llenos, ¿no?, de mujeres que se enamoraron de un príncipe azul y se divorciaron de un sapo. Cuando el cuento es al revés, ¿no? Hay que besar al sapo de entrada y transformarlo en el príncipe, ¿no? Y se reúnen después y te dice, ¿ya te divorciaste del sapo? Sí, sí, sí. Pero ese era el mismo que era el príncipe al principio. Sí. ¿Cómo puede ser? ¿Viste? Eso es esta época. Porque eso es el registro imaginario en sí. Esa es la degradación que surge del registro imaginario. Por eso hay que ir contra eso, contra esas cuestiones. Entonces nosotros vamos a empezar por el sapo, acá, ¿no?, la versión de mi lesbo. Jesucristo nunca ha existido, el sapo. Entonces vamos a ver la descripción del sapo que hace mi lesbo, para luego aplicarle el beso y transformarlo en el príncipe, en el Cristos. ¿Qué es lo que hay que hacer con la vida en sí? Primero, el registro de lo real. Ese es el sapo, fíjate, el sabor de lo amargo, lo real. Luego, utilizar el registro imaginario para sublimar lo real. Y finalmente, abrir la puerta de lo simbólico. Cuando el sapo ya no es un sapo, sino que empieza a ser otra cuestión. De eso se trata. Por eso los cuentos infantiles tienen tanta profundidad. Por eso los rescataba tanto Jung. Jung, cuando tenía que hacer terapia con alguien, le preguntaba por los cuentos que había leído cuando era chico, cuando era niño o niña. Porque eso marca la esencia con mucha profundidad. Es muy interesante. Así que hoy en este encuentro nos vamos a dedicar, ¿no?, a, desde el registro de lo real, ir despejando el camino para sublimar.
sublimar. Fíjate. Limar. Hay que limar lo que sobra y descartarlo para quedarse con lo que es. De eso se trata. No hay sublimación sin limación, precisamente. Ese es el fuego por fricción. O sea, todo el mundo quiere sublimar, pero nadie quiere pagar el precio. Para sublimar hay que aceptar la fricción y la presión, que es la presión que recibe la piedra para transformarse en cristal. Y todo ese evento psíquico hay que realizarlo en el atanor del interior. Por eso era tan importante lo que mencionaba Gurdjieff, de no expresar emociones negativas, ni movimientos inconscientes. Para eso Gurdjieff tenía la disciplina del stop, para que la gente no exprese movimientos inconscientes, ¿no? Les decía stop a las personas que estaban en su escuela y se tenían que quedar inmovilizados en ese momento, sin mover un solo músculo de su cuerpo. ¿Te imaginas el estado de atención que tenías que tener en lo físico? Porque en cualquier momento aparecía Gurdjieff y decía stop. Tenías que estar en tu cuerpo sí o sí. No estar en ninguna posición incómoda que te comprometa y que no puedas mantener y sostenerte. Imagínate o sea, cómo debías habitar tu cuerpo, con qué grado de conciencia y atención, para que el stop no te sorprenda en un estado o en una postura física que no pudieras mantener durante minutos u horas. Muy interesante. Y luego la no expresión de emociones negativas para retener todo lo negativo en el interior, ¿no? Y a través del fuego por fricción y de la presión, transformar la piedra en cristal. Fíjate que hoy es el salvoconducto para todo lo contrario, ¿no? Cuando alguien siente algo negativo, enseguida, a través de los argumentos como la sinceridad, por ejemplo, que generalmente es expresar todo fuera de tiempo. O sea, yo no conocí ninguna persona sincera que sea oportuna en su sinceridad, nunca. Fíjate, la sinceridad es la excusa para todas las emociones negativas, volcarlas hacia afuera, sin haber hecho el trabajo del atanor, de transformar antes la piedra en cristal. Que eso es lo que debería hacerse en primer lugar. Después sí se puede compartir como cristal lo que se hizo dentro del atanor, reteniendo. Pero se comparten los frutos. Es como lo que compartimos acá de las exquisiteces, ¿no? Es comida que ya está hecha. O sea, que se metió, que se preparó y se cocinó. Entonces nosotros estamos compartiendo el fruto de la preparación y de la cocción a través del fuego y del calor. Imagínate que viniera alguien sincero, ¿no? Que en vez de tomarse el trabajo de amasar una media luna y cocinarla, ¿no? Agarra una taza de harina, como es sincero, y te dice, toma, le pone un poquito de agua, le pone un poquito de azúcar, ¿no? Y arreglate. Bueno, esa es la sinceridad. Fíjate. Es el salvoconducto para no realizar el trabajo interno. Que eso es lo que hay que hacer. Entonces vamos a empezar por el atanor, por el registro de lo real. ¿Cómo empieza Milesbo su libro? Vamos a ir comentándolo. Empieza así. De Jesucristo, persona real, ser humano,
La historia no ha conservado ningún documento, ninguna prueba, ninguna demostración. Cristo no ha escrito nada. Pero hay más. No solo Cristo no escribió nada, sino que ni siquiera se escribió una línea acerca de su persona. Ningún autor profano, de los muchos que fueron contemporáneos de Jesús, nos ha dejado rastro alguno de él. Griegos y romanos jamás oyeron hablar de Jesús en su propio tiempo. Filón de Alejandría, muerto hacia el año 5, nada sabe de él. Flavio Josefo, nacido en el año 37 y que escribió hasta fines del siglo, al enumerar las sectas de su tiempo, omite a la de los cristianos. La Mishnah no encierra rastro alguno de la nueva escuela. Un escritor hebreo, Justo de Tiberíades, que había compuesto una historia de los hebreos desde Moisés hasta fines del año 50 de la era cristiana, no cita siquiera el nombre de Jesucristo, según atestigua Focio, un historiador. Juvenal, que fustigó con la sátira las supersticiones de su tiempo, habla extensamente de los hebreos, pero no dedica una palabra a los cristianos, cual si estos no existieran. Plutarco, nacido 50 años después de Jesucristo, historiador eminente y concienzudo que no pudo haber ignorado su existencia y sus proezas, ni un solo pasaje cita en sus numerosas obras que haga la más leve alusión sea a Cristo o a sus discípulos. Pero sobre todo, es significativo y decisivo el silencio de Filón acerca de Jesucristo. Filón, que contaría ya 25 o 30 años cuando nació Cristo y que murió algunos años después de éste, nada sabe y nada dice acerca de él. El tema es que todas las enseñanzas de Filón pueden pasar por cristianas, al punto que se lo ha denominado un verdadero padre de la Iglesia. Filón se preocupó con especialidad de acoplar el judaísmo con el helenismo, tomando del Antiguo Testamento las partes más elevadas, después de distinguir el sentido alegórico del literal, e injertando en el árbol de la religión hebraica el misticismo de los neoplatónicos alejandrinos. De esta manera, llegó a formar una doctrina platónica del verbo o logos, que tiene mucha afinidad con la del cuarto evangelio de San Juan, y en la cual el logos es precisamente el Christos. A Filón se lo ha denominado el Platón hebreo de Alejandría. Fue contemporáneo de Cristo. Habla de todos los acontecimientos y de todos los personajes principales de su tiempo y de su país, sin olvidar a Pilatos. Conoce y describe a los esenios, establecidos cerca de Jerusalén en las riberas del Jordán. Fue como delegado a Roma para defender a los hebreos, reinando Calígula, lo cual hace suponer de él un exacto conocimiento de las cosas y nombres de su nación.
Aquí hay una pequeña anécdota. Filón prácticamente fue el que introdujo la gnosis en Alejandría. O sea, él hace una mezcla entre judaísmo, toma el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, escribe en griego y lo mezcla con los mitos del helenismo. Hace un corpus. Y se podría decir que el dualismo gnóstico, tal cual se presenta en Alejandría, procede de la obra de Filón. La doctrina del verbo encarnado, del logos. Fue embajador de los hebreos ante Calígula, en un episodio muy risueño. Él se presenta ante el emperador de Roma, pidiendo por favor que no se pongan estatuas del emperador, de Calígula, dentro de los templos hebreos, que era lo que había mandado Calígula, ¿no? Que se ponga una estatua de él, del emperador, dentro de los templos hebreos. Entonces Filón le dice a Calígula que eso contradice la ley, ¿no? Entonces Calígula lo mira y le dice, bueno, pero lo que también contradice la ley es que ustedes hagan negocios dentro del templo y no paguen impuestos. Entonces, si ustedes van a seguir haciendo negocios dentro del templo, va a ser ante la vista del emperador. Por lo tanto, van a tener que pagar los impuestos. Así le contestó Calígula a Filón. Filón se retiró muy contrariado y tuvieron que pagar impuestos. Una escena muy graciosa. Luego, en una de esas reflexiones que se hacían en los banquetes, Calígula hace una reflexión acerca de los hebreos, que dice que nunca había conocido en toda su vida alguien que le vaya a plantear un planteo como le hizo Filón. O sea, de utilizar un ámbito espiritual, como es el templo, para hacer negocios y para no pagar impuestos y hacer la diferencia. Dice Calígula que eso nunca se lo había planteado como una posibilidad, que alguien pudiera utilizar el ámbito del espíritu para justificar las truchadas de la materia. Y que eso era lo que había aprendido cuando Filón fue a tener la entrevista con él. Muy interesante. Pero bueno, fíjate, ¿cuál es hoy la opinión que tiene lo general de Calígula y la opinión que tiene de Filón? Fíjate, todo al revés. Porque hoy estamos en una época en la cual se utilizan los ámbitos supuestamente espirituales, ¿no? Las sectas cristianas, los movimientos, las iglesias, ¿no? Para tirar bolso con billetes del otro lado del pared o para lavar dinero. O sea, eso se ha normalizado, es la norma que rige la época. No es una anomalía como era en esa época que estamos describiendo. Hoy es todo muy común, entonces nadie se escandaliza por eso. Pero bueno, alguien se escandalizó, fue Calígula. Así que imagínate la época que estamos viviendo. Notable. Lo extraño que dice Milesbo, por lo cual plantea esto, ¿no? El silencio histórico acerca de Cristo, es que la vida de Cristo, tal cual se relata en los evangelios, debió desarrollarse del modo más ruidoso y extraordinario, tanto que en ninguna otra persona humana se dio semejante fenómeno. Imaginémonos una vida
en la cual acontecen tumultos públicos, un arresto, un proceso, un drama judicial, muerte trágica, prodigios, estrellas que indican el lugar de nacimiento, soberanos venidos de Asia expresamente para visitarle, ¿no? Y todo eso en medio de la hecatombe de los inocentes. Discusiones que sostuvo a los 12 años con los doctores de la ley. Multiplicación y transformación de la naturaleza y el número de los alimentos. Curación de enfermos. Resurrección de los muertos. Dominación de los elementos. Tinieblas y terremotos que señalan la muerte. Propia resurrección. O sea, esto llamaría la atención de cualquier persona indiferente y se citaría, a lo mínimo, en varias versiones históricas. Bueno, eso en el único lugar en el que se cita todo esto que estamos mencionando es en la Biblia. Eso es lo que plantea Milesbo. O sea, todas estas cuestiones, dice Milesbo, que están dadas para excitar la curiosidad de los cronistas, de los analistas y de los historiadores. Y no hay una sola versión de esa época que atestigüe. Filón, en su libro sobre los terapéuticos, relata que estos hacían vida de verdaderos cristianos, que abandonaron bienes y familia para dedicarse al ascetismo, que tenían libros religiosos y que seguían las máximas de sus padres. Fíjate que Filón nombra a los cristianos, pero nos nombra en la misma época en que vivió Jesús, como si fuera un culto preexistente. Acá viene lo interesante. Que la tesis de Milesbo es que el cristianismo es anterior a Cristo. ¿Y qué es lo que cita Filón en esta época? Eusebio confirma que los libros de que habla Filón eran los evangelios y los escritos de los apóstoles, y declara que los terapéuticos citados por Filón son los cristianos solitarios. La conclusión que se desprende de estos documentos es de la mayor importancia, porque demuestra que el cristianismo es muy anterior a Filón. El mismo autor, Eusebio, narra cuando son expulsados de Roma los judíos y los egipcios, que dice que formaban una sola y misma superstición. Y ahí nombran el nombre de cristianos. Esto de capital importancia, porque se cita, fíjate, que los judíos y los egipcios, que formaban una sola y misma superstición, cristianos, como dice Tácito, fueron expulsados 2 veces en tiempos de Augusto, de Roma, y la tercera en tiempo de Tiberio, en el año 19 de la era moderna. A Filón se lo considera prácticamente el fundador del cristianismo, tal cual lo conocemos. Sus copiadores no debieron hacer más que introducir el nombre de Jesús en lugar del de Serapis, sustituyendo el Dios bueno de los egipcios con el Dios muerto y resucitado como Cristos. El sincretismo que hace Filón, del cual toman los padres de la Iglesia, es una mixtura entre judaísmo y helenismo que se hace en Egipto, con el mito de Serapis, que es otro nombre que le ponían a Horus, el aspecto, el Dios Hijo que muere y resucita. Esto es de capital importancia,
porque en sí es la matriz que va a tomar el cristianismo, que es una matriz preexistente. Y acá vamos a la cuestión de la estrategia psicosocial. La estrategia psicosocial dice que para que un mito funcione como mito, no puede funcionar como realidad histórica. Fíjate, todo esto que mencionamos no es realidad histórica. Se pone en duda la realidad histórica. Por lo tanto, funciona como mito. Esa es la primera verdad que podemos extraer. Entonces no es que Jesucristo nunca ha existido, como dice Milesbo, sino que no es rastreable como realidad histórica, porque lo que se ha presentificado es un mito. Siempre que se presenta un mito, aparecen vectores contradictorios en cuanto a la realidad histórica, porque el mito en este plano funciona de esa manera, generando contradicciones en cuanto a las realidades históricas. Si no, no sería un mito. Esa es una clave para la mente. Muy interesante. Y aquí podemos ir a una pequeña edición que hemos hecho para hacer una síntesis de esto que hemos mencionado, de cómo ve la mente, el pensamiento, las realidades históricas y los mitos. Este es un resumen de una película de hace unos años, se llama Zeitgeist. No sé si alguno la conoce. Bueno, está hecho sobre la primera película Zeitgeist, que para mí es la parte más interesante del film, el núcleo de verdad sobre el cual este documental después esboza todas las siguientes teorías. Lo más interesante es el bloque dedicado a la religión, al aspecto de la religión, en su doble vertiente, como realidad histórica y como mito. Tiene ese valor. Así que hacia allí vamos. The more you begin to investigate what we think we understand, where we came from, what we think we're doing, the more you begin to see we've been lied to. We've been lied to by every institution. What makes you think for 1 minute that the religious institution is the only one that's never been touched? The religious institutions of this world are at the bottom of the dirt. The religious institutions in this world are put there by the same people who gave you your government, your corrupt education, who set up your international banking cartels, because our masters don't give a damn about you or your family. All they care about is what they have always cared about, and that's controlling the whole damn world. We have been misled away from the true and divine presence in the universe that men have called God. I don't know what God is, but I know what He isn't. And unless and until you are prepared to look at the whole truth, and wherever it may go, whoever it may lead to, if you want to look the other way or if you want to play favorites, then somewhere along the line you're going to find out you're messing with divine justice. The more you educate yourself, the more you understand where things come from, the more obvious things become, and you begin to see lies everywhere. You have to know the truth and seek the truth, and the truth will set you free.
Because I gotta tell you the truth, folks. I gotta tell you the truth. When it comes to bullshit, big time, major league bullshit, you have to stand in awe of the all-time champion of false promises and exaggerated claims, religion. Think about it. Religion has actually convinced people that there's an invisible man living in the sky who watches everything you do every minute of every day. And the invisible man has a special list of 10 things he does not want you to do. And if you do any of these 10 things, he has a special place full of fire and smoke and burning and torture and anguish where he will send you to live and suffer and burn and choke and scream and cry forever and ever till the end of time. But he loves you. He loves you and he needs money. He always needs money. He's all powerful, all perfect, all knowing, and all wise. Somehow just can't handle money. Religion takes in billions of dollars. They pay no taxes and they always need a little more. Now, you talk about a good bullshit story. Holy shit. This is the sun. As far back as 10,000 BC, history is abundant with carvings and writings reflecting people's respect and adoration for this object. And it is simple to understand why, as every morning the sun would rise, bringing vision, warmth, and security, saving man from the cold, blind, predator-filled darkness of night. Without it, the cultures understood the crops would not grow and life on the planet would not survive. These realities made the sun the most adorned object of all time. Likewise, they were also very aware of the stars. The tracking of the stars allowed them to recognize and anticipate events which occurred over long periods of time, such as eclipses and full moons. They in turn cataloged celestial groups into what we know today as constellations. This is the cross of the zodiac, one of the oldest conceptual images in human history. It reflects the sun as it figuratively passes through the 12 major constellations over the course of a year. It also reflects the 12 months of the year, the 4 seasons, and the solstices and equinoxes. The term zodiac relates to the fact that constellations were anthropomorphized or personified as figures or animals. In other words, the early civilizations did not just follow the sun and stars, they personified them with elaborate myths involving their movements and relationships. The sun, with its life-giving and saving qualities, was personified as a representative of the unseen creator or God, God's Son, the light of the world, the savior of humankind. Likewise, the 12 constellations represented places of travel for God's Son, and were identified by names, usually representing elements of nature that happened during that period of time. For example, Aquarius, the water bearer, who brings the spring rains. This is Horus. He is the sun god of Egypt of around 3000 BC. He is the sun anthropomorphized, and his life is a series of allegorical myths involving the sun's movement in the sky. From the ancient hieroglyphics in Egypt, we know much about this solar messiah. For instance, Horus, being the sun or the light, had an enemy known as Set, and Set was the personification of the darkness or night. And, metaphorically speaking, every morning Horus would win the battle against Set,
while in the evening Set would conquer Horus and send him into the underworld. It is important to note that dark versus light, or good versus evil, is one of the most ubiquitous mythological dualities ever known, and is still expressed on many levels to this day. Broadly speaking, the story of Horus is as follows. Horus was born on December 25th of the Virgin Isis Mary. His birth was accompanied by a star in the east, which, in turn, 3 kings followed to locate and adorn the newborn Savior. At the age of 12, he was a prodigal child teacher, and at the age of 30, he was baptized by a figure known as Anup, and thus began his ministry. Horus had 12 disciples he traveled about with, performing miracles such as healing the sick and walking on water. Horus was known by many gestural names such as the Truth, the Light, God's Anointed Son, the Good Shepherd, the Lamb of God, and many others. After being betrayed by Typhon, Horus was crucified, buried for 3 days, and thus resurrected. These attributes of Horus, whether original or not, seem to permeate many cultures of the world, for many other gods are found to have the same general mythological structure. Attis of Phrygia, born of the Virgin Nana on December 25th, crucified, placed in a tomb, and after 3 days was resurrected. Krishna of India, born of the Virgin Devaki, with a star in the east signaling his coming. He performed miracles with his disciples, and, upon his death, was resurrected. Dionysius of Greece, born of a virgin on December 25th, was a traveling teacher who performed miracles such as turning water into wine. He was referred to as the King of Kings, God's only begotten Son, the Alpha and Omega, and many others. And, upon his death, he was resurrected. Mithra of Persia, born of a virgin on December 25th, he had 12 disciples and performed miracles, and upon his death was buried for 3 days and thus resurrected. He was also referred to as the Truth, the Light, and many others. Interestingly, the sacred day of worship of Mithra was Sunday. The fact of the matter is, there are numerous saviors from different periods from all over the world which subscribe to these general characteristics. The question remains, why these attributes? Why the virgin birth on December 25th? Why dead for 3 days and the inevitable resurrection? Why 12 disciples or followers? To find out, let's examine the most recent of the solar messiahs. Jesus Christ was born of the Virgin Mary on December 25th in Bethlehem. His birth was announced by a star in the east, which 3 kings or magi followed to locate and adorn the new Savior. He was a child teacher at 12, and at the age of 30 he was baptized by John the Baptist, and thus began his ministry. Jesus had 12 disciples, which he traveled about with, performing miracles such as healing the sick, walking on water, raising the dead. He was also known as the King of Kings, the Son of God, the Light of the World, the Alpha and Omega, the Lamb of God, and many, many others. After being betrayed by his disciple Judas and sold for 30 pieces of silver, he was crucified, placed in a tomb, and after 3 days was resurrected and ascended into heaven. First of all, the birth sequence is completely astrological. The star in the east is Sirius, the brightest star in the night sky, which, on December 24th, aligns with the 3 brightest stars in Orion's belt. These 3 bright stars in Orion's belt are called today what they were called in ancient times, the 3 kings. And the 3 kings and the brightest star, Sirius, all point to the place of the sunrise on December 25th. This is why the 3 kings follow the star in the east, in order to locate the sunrise, the birth of the sun. The Virgin Mary is the constellation Virgo, also known as Virgo the Virgin. Virgo in Latin means virgin. The ancient glyph for Virgo is the altered M. This is why Mary, along with other virgin mothers, such as Adonis's mother Myra or Buddha's mother Maya, begin with an M. Virgo is also referred to as the house of bread, and the representation of Virgo is a virgin holding a sheaf of wheat. This house of bread and its symbol of wheat represents August and September, the time of harvest. In turn, Bethlehem, in fact, literally translates to house of bread. Bethlehem is thus a reference to the constellation Virgo, a place in the sky, not on Earth. There's another very interesting phenomenon that occurs around December 25th, or the winter solstice. From the summer solstice to the winter solstice, the days become shorter and colder.
And from the perspective of the northern hemisphere, the sun appears to move south and get smaller and more scarce. The shortening of the days and the expiration of the crops when approaching the winter solstice symbolized the process of death to the ancients. It was the death of the sun. And by December 22nd, the sun's demise was fully realized, for the sun, having moved south continually for 6 months, makes it to its lowest point in the sky. Here a curious thing occurs. The sun stops moving south, at least perceivably, for 3 days. And during this 3-day pause, the sun resides in the vicinity of the Southern Cross, or Crux, constellation. And after this time, on December 25th, the sun moves 1 degree, this time north, foreshadowing longer days, warmth, and spring. And thus it was said, the sun died on the cross, was dead for 3 days, only to be resurrected or born again. This is why Jesus and numerous other sun gods share the crucifixion, 3-day death, and resurrection concept. It is the sun's transition period before it shifts its direction back into the northern hemisphere, bringing spring and thus salvation. However, they did not celebrate the resurrection of the sun until the spring equinox, or Easter. This is because at the spring equinox, the sun officially overpowers the evil darkness, as daytime thereafter becomes longer in duration than the night, and the revitalizing conditions of spring emerge. Now, probably the most obvious of all the astrological symbolism around Jesus regards the 12 disciples. They are simply the 12 constellations of the zodiac, which Jesus, being the sun, travels about with. In fact, the number 12 is replete throughout the Bible. This text has more to do with astrology than anything else. Coming back to the cross of the zodiac, the figurative life of the sun, this was not just an artistic expression or tool to track the sun's movement. It was also a pagan spiritual symbol, the shorthand of which looked like this. This is not a symbol of Christianity. It is a pagan adaptation of the cross of the zodiac. This is why Jesus in early occult art is always shown with his head on the cross, for Jesus is the Son of God, the light of the world, the risen Savior, who will come again, as it does every morning, the glory of God, who defends against the works of darkness, as he is born again every morning, and can be seen coming in the clouds, up in heaven, with his crown of thorns, or sun rays. Now, of the many astronomical metaphors in the Bible, one of the most important has to do with the ages. Throughout the scriptures, there are numerous references to the age. In order to understand this, we need to be familiar with a phenomenon known as the precession of the equinoxes. The ancient Egyptians, along with cultures long before them, recognized that approximately every 2150 years, the sunrise on the morning of the spring equinox would occur in a different sign of the zodiac. This has to do with a slow, angular wobble that the Earth maintains as it rotates on its axis. It is called a precession because the constellations go backwards rather than through the normal yearly cycle. The amount of time it takes for the precession to go through all 12 signs is roughly 25,765 years. This is also called the Great Year, and ancient societies were very aware of this, and they referred to each 2150-year period as an age. From 4300 BC to 2150 BC, it was the age of Taurus, the bull. From 2150 BC to 1 AD, it was the age of Aries, the ram. And from 1 AD to 2150 AD, it is the age of Pisces, the age we are still in to this day. And in and around 2150, we will enter the new age, the age of Aquarius.
Now, the Bible reflects, broadly speaking, a symbolic movement through 3 ages while foreshadowing a 4th. In the Old Testament, when Moses comes down Mount Sinai with the 10 Commandments, he is very upset to see his people worshiping a golden bull calf. In fact, he shattered the stone tablets and instructed his people to kill each other in order to purify themselves. Most biblical scholars will attribute this anger to the fact that the Israelites were worshiping a false idol or something to that effect. The reality is, the golden bull is Taurus the bull, and Moses represents the new age of Aries the ram. This is why Jews even today still blow the ram's horn. Moses represents the new age of Aries, and upon the new age, everyone must shed the old age. Other deities mark these transitions as well, such as Mithra, a pre-Christian god who kills the bull in the same symbology. Now Jesus is the figure who ushers in the age following Aries, the age of Pisces, or the 2 fish. Fish symbolism is very abundant in the New Testament. Jesus feeds 5,000 people with bread and 2 fish. When he begins his ministry walking along Galilee, he befriends 2 fishermen who follow him. And I think we have all seen the Jesus fish on the back of people's cars. Little do they know what it actually means. It is a pagan astrological symbolism for the sun's kingdom during the age of Pisces. Also, Jesus' assumed birth date is essentially the start of this age. At Luke 22:10, when Jesus is asked by his disciples where the next Passover will be after he is gone, Jesus replies, "Behold, when ye are entered into the city, there shall a man meet you, bearing a pitcher of water. Follow him into the house where he entereth in." This scripture is by far one of the most revealing of all the astrological references. The man bearing the pitcher of water is Aquarius, the water bearer, who is always pictured as a man pouring out a pitcher of water. He represents the age after Pisces, and when the sun, God's Son, leaves the age of Pisces, Jesus, it will go into the house of Aquarius, as Aquarius follows Pisces in the precession of the equinoxes. All Jesus is saying is that after the age of Pisces will come the age of Aquarius. Now, we have all heard about the end times and the end of the world. The cartoonish depictions in the book of Revelation aside, the main source of this idea comes from Matthew 28:20, where Jesus says, "I will be with you even to the end of the world." However, in the King James Version, world is a mistranslation, among many mistranslations. The actual word being used is eon, which means age. I will be with you even to the end of the age, which is true, as Jesus' solar Piscean personification will end when the sun enters the age of Aquarius. The entire concept of end times and the end of the world is a misinterpreted astrological allegory. Let's tell that to the approximately 100 million people in America who believe the end of the world is coming. Furthermore, the character of Jesus being a literary and astrological hybrid is most explicitly a plagiarization of the Egyptian sun god Horus. For example, inscribed about 3,500 years ago on the walls at the Temple of Luxor in Egypt are images of the Annunciation, the Immaculate Conception, the birth, and the adoration of Horus. The images begin with Thoth announcing to the Virgin Isis that she will conceive Horus, then Neph, the Holy Ghost, impregnating the Virgin, and then the virgin birth and the adoration. This is exactly the story of Jesus' miracle conception. In fact, the literary similarities between the Egyptian religion and the Christian religion are staggering. And the plagiarism is continuous. The story of Noah and Noah's Ark is taken directly from tradition. The concept of the Great Flood is ubiquitous throughout the ancient world, with over 200 cited claims in different periods and times. However, one need look no further for a pre-Christian source than the Epic of Gilgamesh, written in 2600 BC.
This story talks of a great flood commanded by God, an ark with saved animals upon it, and even the release and return of a dove, all held in common with the biblical story among many other similarities. And then there is the plagiarized story of Moses. Upon Moses' birth, it is said that he was placed in a reed basket and set adrift in a river in order to avoid infanticide. He was later rescued by a daughter of royalty and raised by her as a prince. This baby in a basket story was lifted directly from the myth of Sargon of Akkad of around 2250 BC. Sargon was born, placed in a reed basket in order to avoid infanticide, and set adrift in a river. He was in turn rescued and raised by Aki, a royal midwife. Furthermore, Moses is known as the lawgiver, the giver of the Ten Commandments, the Mosaic Law. However, the idea of a law being passed from God to a prophet up on a mountain is also a very old motif. Moses is just another lawgiver in a long line of lawgivers in mythological history. In India, Manu was the great lawgiver. In Crete, Minos ascended Mount Dicta, where Zeus gave him the sacred laws, while in Egypt there was Meses, who carried stone tablets and upon them the laws of God were written. Manu, Minos, Meses, Moses. And as far as the Ten Commandments, they are taken outright from spell 125 in the Egyptian Book of the Dead. What the Book of the Dead phrased, "I have not stolen," became "Thou shalt not steal." "I have not killed," became "Thou shalt not kill." "I have not told lies," became "Thou shalt not bear false witness," and so forth. In fact, the Egyptian religion is likely the primary foundational basis for the Judeo-Christian theology. Baptism, afterlife, final judgment, virgin birth, death and resurrection, crucifixion, the Ark of the Covenant, circumcision, saviors, Holy Communion, Great Flood, Easter, Christmas, Passover, and many, many more are all attributes of Egyptian ideas long predating Christianity and Judaism. Justin Martyr, one of the first Christian historians and defenders, wrote, "When we say that he, Jesus Christ, our teacher, was produced without sexual union, was crucified and died and rose again and ascended into heaven, we propound nothing different from what you believe regarding those who you esteem sons of Jupiter." In a different writing, Justin Martyr said, "He was born of a virgin, accept this in common with what you believe of Perseus." It's obvious that Justin and other early Christians knew how similar Christianity was to the pagan religions. However, Justin had a solution. As far as he was concerned, the devil did it. The devil had the foresight to come before Christ and create his characteristics in the pagan world. Fundamentalist Christianity, fascinating. These people actually believe the world is 12,000 years old. Swear to God. I actually asked one of these guys, okay, dinosaur fossils. He says, dinosaur fossils? God put those here to test our faith. I think God put you here to test my faith, dude. The Bible is nothing more than an astrotheological literary hybrid, just like nearly all religious myths before it. In fact, the aspect of transference of one character's attributes to a new character can be found within the book itself. In the Old Testament, there is the story of Joseph. Joseph was a prototype for Jesus. Joseph was born of a miracle birth. Jesus was born of a miracle birth. Joseph was of 12 brothers. Jesus had 12 disciples. Joseph was sold for 20 pieces of silver. Jesus was sold for 30 pieces of silver. Brother Judah suggests the sale of Joseph. Disciple Judas suggests the sale of Jesus. Joseph began his work at the age of 30. Jesus began his work at the age of 30. The parallels go on and on. Furthermore, is there any non-biblical historical evidence of any person living with the name Jesus, the son of Mary, who traveled about with 12 followers, healing people and the like? There are numerous historians who lived in and around the Mediterranean, either during or soon after the assumed life of Jesus. How many of these historians document this figure? Not one.
However, to be fair, that doesn't mean defenders of the historical Jesus haven't claimed the contrary. 4 historians are typically referenced to justify Jesus' existence. Pliny the Younger, Suetonius, and Tacitus are the first 3. Each one of their entries consists of only a few sentences at best, and only refer to Christus or the Christ, which in fact is not a name but a title. It means the Anointed One. The 4th source is Josephus, and this source has been proven to be a forgery for hundreds of years. Sadly, it is still cited as truth. You would think that a guy who rose from the dead and ascended into heaven for all eyes to see and performed the wealth of miracles acclaimed to him would have made it into the historical record. It didn't, because once the evidence is weighed, there are very high odds that the figure known as Jesus did not even exist. We don't want to be unkind, but we want to be factual. We don't want to cause hurt feelings, but we want to be academically correct in what we understand and know to be true. Christianity just is not based on truth. We find that Christianity was in fact nothing more than a Roman story, developed politically. The reality is, Jesus was the solar deity of the Gnostic Christian sect, and like all other pagan gods, he was a mythical figure. It was the political establishment that sought to historize the Jesus figure for social control. By 325 AD in Rome, Emperor Constantine convened the Council of Nicaea. It was during this meeting that the politically motivated Christian doctrines were established, and thus began a long history of Christian bloodshed and spiritual fraud. And for the next 1600 years, the Vatican maintained a political stranglehold on all of Europe, leading to such joyous periods as the Dark Ages, along with enlightening events such as the Crusades and the Inquisition. Christianity, along with all other theistic belief systems, is the fraud of the age. It serves to detach the species from the natural world, and likewise each other. It supports blind submission to authority. It reduces human responsibility to the effect that God controls everything, and in turn awful crimes can be justified in the name of a divine pursuit. And most importantly, it empowers those who know the truth but use the myth to manipulate and control societies. The religious myth is the most powerful device ever created and serves as the psychological soil upon which other myths can flourish. A myth is an idea that, while widely believed, is false. In a deeper sense, in the religious sense, a myth serves as an orienting and mobilizing story for a people. The focus is not on the story's relation to reality, but on its function. A story cannot function unless it is believed to be true in the community or the nation. It is not a matter of debate. If some people have the bad taste to raise the question of the truth of the sacred story, the keepers of the faith do not enter into debate with them. They ignore them or denounce them as blasphemers. It is wrong, blasphemous, and sinful for you to suggest, imply, or help other people come to the conclusion that the U.S. government killed 3,000 of its own citizens. Muy bien. Pequeña introducción. Muy interesante lo que dice. Pasa que es un aspecto de la verdad. Fíjate, si funciona como mito, no puede ser realidad histórica. O sea, se tiene que difuminar como realidad histórica para que pueda funcionar como mito. Si se aclara como realidad histórica, deja de funcionar como mito. Fíjate, por eso acontece lo mismo en relación a los iniciados. O sea, cuando un iniciado deja su obra,
y quieren empezar a rastrear la vida del iniciado. En la medida en que el iniciado encarnó un mito, las realidades históricas que se van a acumular respecto de la vida del iniciado van a ser contradictorias entre sí, curiosamente. Y cuanto más se quiera profundizar en la realidad histórica, se va a encontrar con una especie de tierra de nadie y de versiones contradictorias. Si esto es así, es porque el iniciado ha encarnado un mito. Eso es muy interesante. ¿Qué quiere decir que encarna un mito? Que no es rastreable a través de una realidad histórica. Que se intersectan, es un campo de intersección de planos. O sea, el iniciado ha logrado que muchos planos de significación distintos entre sí y contradictorios entre sí se intersecten en el lapso de su vida y de su obra. Bueno, se refiere a esa cuestión. Acá hay algo que menciona bastante al pasar, pero bueno, puede servir como introducción. Fíjate que lo nombra a Manú, lo nombra a Moisés. Me vas a acordar la teoría de las 3 M's. No sé si le había dicho Hoyo. Una de las cosas más interesantes que dijo Hoyo. La teoría de las 3 M's. Hoyo decía Manú, Moisés, Marx. Las 3 M's. Decía que eran los 3 argumentos que habían cubierto la Tierra. O sea, el argumento de Manú para Asia, el argumento de Moisés para Medio Oriente y el argumento de Marx para Occidente en la modernidad. Pero que tienen un común denominador. Fíjate, hacen prevalecer las cuestiones de lo general sobre lo individual a través de códigos. Si vos le preguntás a un brahman, ¿no?, que supuestamente sigue las leyes de Manú, que te las repita las leyes de Manú, generalmente no la puede repetir. Si vos le preguntás, ¿no?, a alguien que sigue la ley de Moisés por los libros del Pentateuco, te vas a encontrar también con dificultades. No te lo va a poder citar. Y si vos le preguntás a un marxista por los libros de Marx, tampoco te lo va a poder citar, curiosamente. Fíjate que son cuestiones que hacen masa en lo general las 3 cuestiones: Manú, Moisés y Marx, en lo cual se genera un culto en lo general, pero que anula el aspecto individual de la persona, por el cual todos terminan citando, ya sea en Asia a Manú, en Medio Oriente a Moisés o en Occidente a Marx, sin saber ni siquiera de lo que estamos hablando. Es muy curioso. Fíjate, ante estas cuestiones de lo general, en el Kali Yuga incluso se fue degradando cada vez más la cuestión. Por lo cual, en Asia, la degradación de Manú vino con el budismo. No con Buda, sino con el budismo en sí. El budismo compiló en pocas leyes, más sencillo, a ver si la gente podía seguir y aglutinarse en lo general, lo que ya no se podía aglutinar bajo las leyes de Manú, porque ya era demasiado para el Kali Yuga. Fíjate, lo mismo aconteció en Medio Oriente con el cristianismo, ¿no? Como ya avanzado el Kali Yuga, la gente no podía cumplir ni siquiera 10 mandamientos, ¿no? El cristianismo dice, bueno, al menos si no pueden cumplir 10, cumplan 2, básicamente, que es la doctrina cristiana: amar a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo, que en sí es la síntesis de los 10 mandamientos. Pero fíjate que ni eso se puede llegar en esta época, curiosamente. O sea,
no se pueden cumplir ni las miles de leyes de Manú, tampoco se pueden cumplir los 10 mandamientos de Moisés, tampoco se pueden cumplir los 2 mandamientos del cristianismo. Y seguimos en picada y en caída. Fíjate, ¿qué queda en esta época? Que es la época de máxima materialización en el Kali Yuga. Que lo general ni siquiera puede seguir a Marx, ni siquiera puede citar los textos de Marx. Entonces todo lo que era antes la alusión al marxismo o a Marx o a los textos de Marx, ahora se disfraza con la palabra la gente. O sea que todo lo que era Marx ha devenido en la gente como receptáculo. Y todo lo que se hace para el bienestar de la gente, que no se sabe quién es, en lo general. Entonces, fíjate, la doctrina de las 3M, Manú, Moisés, Marx, que han devenido en budismo, cristianismo y hoy la gente. Fíjate que ya no estamos ni a la altura ni del budismo ni del cristianismo, es más abajo todavía. Es la gente, es un ente que no se sabe lo que es. Bueno, esa es la caída en el Kali Yuga. Muy interesante. Muy interesante y a considerar. Otro aspecto de interpretación de lo que vimos. Fíjate, la mente dice, bueno, entonces cuando se habla de tal cuestión, se refiere a un fenómeno astronómico o astrológico. No es que por tratarse de un fenómeno astrológico invalida una realidad física. Lo que se obvia, lo que la mente obvia en esta cuestión, es precisamente el campo de intersección de planos, por el cual, si hay un fenómeno en el macrocosmos, que es que una constelación se sincronice con determinados astros en determinado tiempo, también puede haber una realidad histórica aquí de un individuo que esté sincronizado en su microcosmos con esa macroestructura. Son las dos cuestiones que se tratan de sopesar en el argumento. Y a eso hay que apuntar para la orientación, en este caso. Fíjate que esto que se menciona de Cristo como Horus alude a lo mismo que decía Filón de Alejandría. Es la antigua doctrina de Serapis, que era preexistente y que vuelve a aparecer eso, vuelve a aparecer ese mito en la época de Jesús, o en la que se dice que vivió Jesús. Eso es muy interesante. ¿Qué sigue diciendo Milesbo? Milesbo habla, tiene frases geniales. Por ejemplo, los que nos hablan de Sócrates son testimonios. Los que nos hablan de Jesús no lo conocen, se lo imaginan. Fíjate, él hace la dialéctica entre Sócrates y Jesús, que ambos no escribieron, pero en el caso de Sócrates podemos citar autores o discípulos que se refieren a su enseñanza. En cambio, en el caso de Cristo, fíjate, se activa mucho más el registro de lo imaginario que en el caso de Sócrates. Esa proyección del registro de lo imaginario es lo que tenemos que considerar para no ser captados y fagocitados por el mito del Cristos. El mito del Cristos es muy potente. Entonces, ante eso hay dos posibilidades. O el individuo queda anulado como individuo y pasa a ser uno más de la gente y el culto. O es al menos un individuo
que reduce en sí mismo el argumento de la macroestructura y hace algo con eso. Bueno, de eso trata la individuación crística, en este caso. La individuación crística consiste en hacer frente al argumento y al egregor para poder confrontar ante la situación del egregor presente en la macroestructura cultural. Exige una destilación propia del individuo, en su individuación. Básicamente es transformar la piedra en cristal. Fíjate. Si el individuo queda como piedra, va a quedar frisado en los argumentos del otro, que es el esquema de la piedra. O sea, el nivel de la piedra es quedar frisado en el argumento del otro. El nivel del cristal, no. El cristal es una piedra que hizo algo con el argumento dado por el otro. Se templó a sí misma en esa cuestión y emergió como cristal sublimado de la piedra. Por eso, fíjate, ¿dónde nace el Cristos? En este caso, en la caverna, que es donde nace el cristal. ¿No? Cristal, Cristos. Empieza a haber una resonancia en esta cuestión. El Cristos es el cristal, o sea, lo iniciático en nuestra mineralidad. Es pasar de ser piedras, que en este caso es el argumento que, como vamos a ver, encarna a Pedro, ¿no? Como piedra, a pasar a ser cristal, Cristos. De eso se trata. Y mi lesbo, fíjate que en el documental que vimos de Zeitgeist, básicamente es la tesis de mi lesbo, del ateísmo materialista, que reduce una realidad trascendente a un fenómeno astronómico, lo cual no quita ni agrega nada. Lo importante es qué hace el individuo con todos estos datos, con toda esta información. Fíjate, la época de la información es la época de las piedras. Hoy estamos en una época que es la información, que es como tirar piedras. Todo el mundo tiene información. Todo el mundo tiene piedras. Son pocos los que con las piedras destilan cristales. Son pocos los que con la información destilan conocimiento. Son aún menos los que con la magia de los cristales generan su realidad diamantina. Son aún menos los que con el conocimiento generan la sabiduría. Fíjate, la sabiduría es análoga al diamante. El conocimiento es análogo al cristal. La información es análoga a la piedra. Por eso la información pertenece a la caída. El conocimiento pertenece al sendero del ascenso. Y la sabiduría al descenso. Fíjate. De todo este trayecto vamos a ir hablando y desarrollando las cuestiones. Así que creo que como introducción podemos hacer aquí un alto. Hemos planteado lo que debe ser planteado. Empezamos por la sombra, que ya tocó el timbre y apareció. Así que nos está acompañando, ¿no? La estamos destilando, nos estamos haciendo amigos y aliados para poder caminar junto a ella, porque la sombra siempre tiene la clave.
como decimos aquí. Así que gracias por estar. Continuamos en media hora. Así será. Un gusto compartir el sendero, compañeros.